Siempre nos dicen, ¿no has visto esto en esta obra? O debes ver esto en esta obra. Pero nunca nos dicen cómo es que debemos ver las obras de arte. O si hay una forma de verla. Hola a todos y bienvenidos a este primer episodio del año de nuestra sección sobre pensamiento y creación. Hoy vamos a hablar un poco de la percepción, de cómo percibimos el arte y las necesidades que el arte exige y las habilidades que el arte exige para que lo revisemos. Ahora, en realidad faltaría ver si sí nos exige el arte o si solo nos dejamos sorprender. Para ese tipo de cosas hubo tratadistas toda la historia ha habido tratadistas, gente que nos quiere decir qué es lo que debe hacer un pintor o qué es lo que debe ver el espectador del arte. Naturalmente que nunca nadie tiene esa última palabra. La razón es porque lo que te gusta, te gusta. Lo que te afloja las pantaletas, te afloja las pantaletas. Y eso no va a cambiar por más que la gente te diga cómo ver la obra. Ahora, si ustedes han visto esta serie, espero que sí, aunque yo dudo que la gente repita en general. Pues es muy violento. La gente prefiere... ¿Dónde? Mira ese rostro oculto en la pintura. Eso prefiere ver la gente. A que te digan, a ver, güey, estás pensando pendejadas. Ahora, yo no digo que la gente piense pendejadas solo porque sí. Pienso que todos pensamos pendejadas respecto a cosas. Pero lo digo y lo exalto porque muchas veces asumimos cosas de los objetos, de las épocas, de la historia, de las obras de arte, de los textos. Asumimos cosas por ignorancia. ¿Y por qué? Porque no vamos a visitar lo que nos incomoda. Y una parte de esta sección es visitar lo que nos incomoda. ¿No me gusta esto? A ver, quiero saber por qué. Si no te gusta, pues también no lo veas, ¿no? Pero si algo me causa molestia, tengo que saber por qué. Muchas veces he recibido como comentarios extraños porque critico cosas que son como canónicas o tal. Naturalmente que si no te gusta Van Gogh, no te va a gustar Van Gogh. Así como si no te gusta Picasso, no te va a gustar Picasso, pero hay que hablar porque han sido importantes. De Picasso uno lo entiende más rápido porque entiende rápidamente su teoría. De Van Gogh todavía no sabemos por qué. Pero bueno. Siempre ha habido estos cánones de qué debe ser. Y estos tratadistas de los que hablan han estado diciéndonos, no, y es que un verdadero pintor tiene que mostrarnos una u otra cosa de la naturaleza. Y hubo un tiempo, gente, en esta época en la que transicionamos al barroco, en especial ese barroco español que nos gusta tanto, donde se decía, miren, la verdad es que andar pintando cosas como ya existen, pues no vale la pena. Y es algo que yo, por ejemplo, he criticado acá con los artistas de Instagram, que lo que hacen es agarrar una foto y copiarla. Pues mejor sácale copia, ¿no? Porque en aquel tiempo había estos cánones de que era lo mejor en la pintura. Y una de las cosas que era, pues bueno, era contar la historia, ya sea bíblica, ya sea la historia antigua, ya sea un mito, ¿no? En la mitología y la historia eran como lo que se debía pintar. Y entonces, quienes pintaban cosas naturales como el retrato estaban un poquito más abajo, ¿no? Quienes pintaban paisaje estaban también por debajo de quienes hacían historia. La razón es porque se antojaba medio básico andar copiando la naturaleza, ¿no? Y si pensamos en la época previa a Velázquez, que es de quien revisaremos una pintura ahora, vamos a darnos cuenta de que en realidad esos paisajes que nos gustaban en lo clásico eran paisajes inventados. Es decir, la gente no se iba, como hicieron después los impresionistas, a pintar cositas al campo, o como hicieron los románticos y tal, que como Turner, que se iba de oscuras allá a la orilla del mar, no se hacía eso, sino que algunos pintores hacían apuntes y luego iban a pintar a su casa porque no pintaban al aire libre, ¿no? Y entonces eran como preceptos. Se decía, como una pintura que copia lo natural va a tener ese poder de la creatividad, ese poder de la creación. Y entonces había tratadistas que decían, no, quienes copian lo natural es muy chafa. Y otros que decían, bueno, depende cómo copies lo natural, ¿no? Pero en general se pensaba que eso era un poco negativo.
había como esta postura de que copiar lo natural pues era de chafa, güey. Y entonces uno de los argumentos era que no había esta onda de la creación, pero también era una cosa snob. Y les voy a decir por qué. Pasa todavía. Cuando tú haces una obra, cuando tú haces un retrato, por ejemplo, la gente te dice cosas como, y no se parece, ¿no? Y es que para algunos tratadistas de la época del neoclásico, posterior al barroco, finales del barroco, decían, es que lo que se parece a la naturaleza convence a cualquiera. Y eso significaba que la gente siempre se va a asombrar por lo que se parece a la natural, por lo tanto era más chafa, o sea, era para el común, ¿no? Como se dice ahora, que la música más simplona es la que le gusta a todos. Y entonces copiar algo del natural pues era simplón y básico, pero al mismo tiempo todo el mundo le gustaba porque decía, eso se parece a lo natural. Entonces existe como esa lucha entre pintar algo creativo, desde entonces, y pintar algo que sea igual a la naturaleza. Lo que se buscó después va a ser el punto medio, pues ustedes tienen el romanticismo, el impresionismo, el realismo y más allá después el cubismo y tal, que nos van a contar cosas con mucha creatividad y mucha técnica y que a veces van a estar apegadas a lo natural y a veces no. ¿Por qué estoy hablando de esto? Cuando nosotros vemos una obra y decimos, se parece mucho, estamos teniendo una especie de criterio, ¿vale? Cuando vemos una obra y decimos, es muy bonito, podemos estar hablando de los colores o de la composición. Hay muchas cosas que podemos ver. Hay manuales que han existido toda la vida de cómo ver estas cosas. Aquí lo que hacemos es un poco mostrar qué hay en la obra, porque es mi forma de ver la obra. Y mi intención no es que ustedes vean las obras como yo, sino que empiecen a ver las obras si no están avesados en ello, o que busquen su propia manera de ver las obras, entendiendo que existe un pensamiento en el mundo que generó esa obra. En el caso de la pintura que vamos a ver hoy como ejercicio para ver qué se ve y qué en una obra, y con unos datos que quizás les gusten porque son medio históricos, medio de historia del arte, la idea es empezar a hacer un ejercicio de qué está pasando en la obra para ver qué cosas pueden gustar a quién y saber si sí importa lo que está detrás. La pintura que está apareciendo en pantalla justo ahora es la pintura de las hilanderas de Velázquez, que también va a ser llamada La leyenda de Aracne. Ahora, no se sabía, y esto es genial, y esto disfrútenlo, la gente no sabía que era la leyenda de Aracne. ¿Por qué? Porque Velázquez empezó en Sevilla haciendo bodegones y haciendo imágenes costumbristas. Las imágenes costumbristas van a ser imágenes de casa, van a ser imágenes que, como esta, van a estar mostrando cualquier cosa, ¿no? Un taller puede ser, o una cena, una fiesta, de pronto un velorio si se quiere. Y van a ser imágenes que no le vamos a encontrar una historia detrás. Lo que pasa en esta pintura es genial porque existe como un montón de cosas que históricamente fueron llevando a Velázquez a pintar esto. Esto pues, lo pinta un poco antes de morir. Ya había pasado por un montón de etapas, pero él era considerado por algunos analistas contemporáneos como a alguien que pintaba lo natural, y eso pues no estaba bello, ¿no? Lo alejaba de lo bello. Y entonces esta es una especie como de persistencia en lo que él hacía, pero vamos a ver que tiene una especie de narración medio paradójica. Ahora, la narración paradójica es que me está diciendo algo sin decirme lo que me está diciendo. Y es algo que él va a ser el maestro en eso. Ahorita vamos a ver esto. Pero antes, quiero que vean la imagen en general, que la disfruten. Lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí está. ¿No? La composición está sumamente bien distribuida. No hay espacios vacíos. Eso no nos sorprende. No nos va a sorprender de Velázquez y no nos va a sorprender de nadie de esa época. Porque donde no hay algo, hay oscuridad. ¿Qué? ¿Hay un hueco ahí? Sombra. Sombra aquí y sombra allá. Es lo que hay.
Es lo que hay. Y ustedes lo pueden ver como en los marcos, donde se hace una viñeta extraña. Está... Voy a cambiar el color. Soy muy inteligente hoy. No, tonos de piel, David. Básicos, rojito de calificación, paps. Entonces, vean cómo tenemos este marco aquí. Vayan viendo todas estas partes. Aquí tienen este marco con la tela roja, la cortina. De este lado, en el espacio hueco, va a haber una bola de lana. Entonces aquí la tela. En este espacio tenemos todavía una sombra aquí. Vean, todo tiene una composición y todo busca llenar los huecos. Ahora, la gente piensa que luego vemos las cosas de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Y eso es probable que sí sea así. En el caso de Velázquez es genial porque tú te enfrentas con mucha profundidad, ¿sí? Es decir, te enfrentas con algo cuyo centro no está al frente. Entonces, toda esta transposición de planos, ¿no? Estos planos uno tras otro, va a ser una cosa que va a mantenerse en el desarrollo de la pintura. Y no tiene nada de malo que lo veamos desde entonces hasta lo que hace Picasso, por ejemplo. Que aquí vemos una transposición de planos y en Picasso vamos a ver una superposición de planos, donde lo que está atrás está adelante, lo que está a la derecha está enfrente. Y entonces van a decir, ay, güey, ¿qué es todo eso? ¿Qué clase de basura nos está enseñando? Bueno, eso ya lo explicamos en algún otro video, que si no han visto vayan a ver. Ahora, no hay pues una fórmula para ver. Además, hay dos cosas que me parecen sumamente difíciles en las obras, que es primero verlas y la otra describirlas. Porque tanto la descripción como la observación va a tener un montón de formas de llevarse a cabo y ninguna mente es exactamente igual a otra. Entonces, lo que yo les estoy diciendo no es cómo ustedes deben ver, sino las cosas, los elementos que nos va a arrojar la pintura y que son perceptibles aunque tengamos una práctica o no, o tengamos una técnica o no, ¿no? Los que estudiamos historia del arte de pronto nos enseñan, bueno, no nos enseñan, sino que vamos tomando ciertas mañas para ver estas cosas, pero no necesariamente hay una ley. Lo ideal sería ver lo que está primero, ¿no? Y lo que está primero es lo que hacía que la gente pensara que era una escena costumbrista, que es el taller, ¿no? El taller que va a ser el taller de Aracne, ¿no? Pero pensemos solo como pensaba la gente y digamos esto es solo costumbrista. Y en tanto que es solo costumbrista, dejémoslo ahí, ¿sí? Entonces lo que ven es un montón de gente tejiendo, todo un equipo de tejedoras y cada quien está en su actividad, ¿no? Por aquí del lado derecho, por ejemplo, puedes ver la mujer con el hilo, ¿no? Los pedazos acá de lana y tal, o de donde van a sacar el hilo, y parecía también una especie nada más de ejercicio pictórico por el uso de sombras que pueden ver, por ejemplo, aquí, ¿no? Esta sombra va a estar marcada y va a manejar toda la luz que se va a ver a lo largo de toda la pintura, excepto en la parte de atrás donde hay una ventana que no vemos, pero sabemos que está arrojando luz en el tejido, en la imagen que está hasta allá atrás, ¿vale? Ahora, vean nada más cómo busca hacer una escena tan natural que esto que podemos ver aquí es un gato que está haciendo lo más natural del mundo. ¿Y qué hacen los gatos? Pues molestar y jugar con lo que sea que está. Y también está esta onda que si le tiras una bola de estambre al gato, pues va a jugar con él. Pero la bola está por acá, una bola de lana. Está aquí abajo, esta que ya señalamos antes. Pero vean al gato ahí, puesto. Ese es su lugar, ahí es donde vive. Ahí es donde vive y no pasa nada, dude. Ahí lo vemos. Pero vean nada más la perfección con la que está colocado, ¿sí? Es genial. Ahora, esta imagen, cada quien concentra en lo suyo. Esta persona de aquí volteando a platicar con la que está entrando por la cortina, muy, muy confiada, muy relajada mientras mueve la rueca. Y vean por qué es importante que la pintura sea diferente a la fotografía. Ahora, la fotografía puede lograr esto claramente, ¿no? La fotografía además tiene el cine, pero vean el movimiento de la rueca. Es decir, todo está en movimiento. Quiero que vean esto, porque no se trata de ver la imagen y decir, qué buena pintura y tal. Eso es obvio, es Velázquez. Pero vean cómo el movimiento es una parte fundamental de la obra. Cuando
Velázquez se aferra a pintar las cosas a lo natural, por más que las críticas digan lo contrario. Él, por más que ser clasicista dijera lo contrario, el clasicista va a querer que todo sea quieto y tal, y bello y perfecto. Él va a decir, no solo va a ser natural la disposición de los cuerpos, sino que va a ser natural también el movimiento. Y si ustedes ven, aquí hay movimiento. Es un movimiento tan perfecto que hace que hace que te des cuenta que hay un movimiento del brazo, ¿no? De la hilandera. Y la razón por la que se ve de esa manera y pierde como la naturalidad que se ve en el brazo, por ejemplo, en este movimiento del brazo, y la mano comienza a ser, la mano está representando el movimiento. Este como borroso estado de los hilos que parecía una repetición de líneas, y la fuerza de la pincelada, aquí es donde podemos ver como más detalles mucho más específicos. Velázquez no hacía lo que hacen los pintores generalmente. ¿Qué hacen los pintores generalmente? Lo mismo que hacen los tatuadores. Hacen su dibujito. Algunos hasta lo proyectan en paredes para hacerlo. Otros solamente imprimen su dibujito. Hacen un diseño, porque es lo que es un diseño. Y lo colorean. Por eso yo digo que muchos artistas, en lugar de artistas, son coloreadores. Por eso pienso que el dibujo no está mal, pero el dibujo no puede ser la obra. Más digo, el dibujo no puede ser la obra. Una obra puede ser un dibujo siempre y cuando no sea una pintura la obra. Y lo que hace, esto que están viendo y que yo estoy arruinando con este color rojo, lo que hace Velázquez es no dibujar, sino pintar. Lo que hace Velázquez es, con cada pincelada, está generando masa. Y no ocupó dibujar a la mona primero y hacer, porque todo el movimiento lo va a hacer con el pincel. Ninguna pasada de pintura en Velázquez está desperdiciada. Y esto que ustedes ven ahí es una ausencia de dibujo. Porque él no necesitaba dibujar. Dibujan los malos pintores, pero al mismo tiempo el dibujo va a ser muy importante para otras corrientes. No está mal. El problema es esta conjugación de la creatividad. No es lo mismo que tú agarres una imagen de internet, la pongas en tu pantalla, copies milimétricamente cada una de las piezas y hagas la imagen exactamente como está ahí en Pinterest o lo que sea, y luego le pongas color. Ahí no hay ni creatividad, no hay ni creación, no hay ni inventiva, y lo máximo que haces es elegir los colores correctos. Velázquez no va a hacer eso porque Velázquez es un artista en toda regla. Velázquez sí copió pinturas en su viaje a Italia. Su primer viaje a Italia se va y cuenta Pacheco, que es quien habla de él era su suegro además. Pacheco escribe que sí, se fue a Italia, pero lo que fue ir a copiar obras de los maestros, ¿sí? Y de hecho después de eso tiene una especie de época clasicista donde hace obras muy clásicas y alejándose de lo natural, pero se le pasa en 2 años. A ver. Entonces, todo este movimiento que están viendo aquí lo hace con la brocha. Vean cómo esto está girando, güey. Ahora, yo no sé cómo funciona, güey. No sé cómo funciona lo del hilo, dude. No sé para dónde gira, pero ustedes pueden ver que está girando. Y alguien que sea más experto que yo en pintura puede decirme hasta para dónde está girando, güey. ¿Sí? Entonces vean la tranquilidad, por ejemplo, de los movimientos de una persona, que sería esta,
Véanla muy quieta, con una posición muy fina, hablando, con una posición casi renacentista, pero esta es más natural. Y mientras la otra está acá sacando hilos como una demente, güey, workaholic aquí, trabajando macizo, ¿sí ven? Entonces es una escena normal, trabajando, unos platican, otros ayudan, es que hay una niña como viendo qué está haciendo. Y entonces, mira, y luego le haces para acá, fíjate bien, y ahí está la niña viendo hacia acá, ¿no? Y entonces tú ves eso. Ahora, ves sombra, porque estás viendo cómo la luz viene de arriba, pero hay una sombra que no permite ver el rostro de esta persona, pero puedes ver sombras a su vez en ciertos lugares de su ropa, en su pecho, en los ojos que no tienen definición. Vean, es una cosa súper impresionista ya, ¿no? Ahora, esta cosa puede ser una imagen realista, ¿no? Como hemos trabajado el realismo aquí, ustedes pueden ir a ver el video y saben que se pintaban estas cosas, pero parece muy elegante para hacer algo realista. Yo dije en mi video de realismo que Velázquez ya hacía realismo antes que los realistas. Su motivo era un motivo de pintar el natural. Pintar el natural era lo que existía, por eso tenemos escenas tan realistas como el bufón... Calabacillas, creo que se llama, que puedes ver cómo hay, o el primo, ¿no? Que puedes ver cómo hay, como lo que ahora sabemos que son facciones que representan enfermedades mentales, ¿sí? No sé cómo decirlo, porque ahora la gente de todo, pero pues las enfermedades mentales que generan tu cuerpo de otras maneras, ¿no? ¿No? O sea, porque la gente, no puedes decir las cosas siempre y cuando, o sea, solo puedes decir las cosas siempre y cuando las cosas suenen como nos gusta. Y por eso es difícil también, por ejemplo, describir una obra de arte. Baxandall nos quiere decir cómo escribir una obra de arte, pues dice cosas muy obvias. Pues no le digan a mis amigos historiadores del arte porque pues es que el historiador del arte debe tener un entrenamiento en el lenguaje. Pero quien hace el lenguaje debería tener un entrenamiento en la historia del arte. Y como nadie hace eso, pues todo el mundo trabaja a medias. Todo el mundo trabaja a medias, dude. Entonces, vamos. Vamos rápido. Entonces, vean cómo podemos ver cómo hay una luz más fuerte en el otro cuarto. Ahora, aquí es donde empieza la respuesta y donde la gente se da cuenta, bueno, esto no es nada más costumbrista, sino es una narración paradójica. Porque esto es el mito de Palas de Aracné. Pero el mito de Palas de Aracné, como dictaban los manuales de pintura, lo más importante de la pintura, ¿dónde debe estar? Pues enfrente de ti. Enfrente de ti. Pero ¿qué hace Velázquez en esta narración paradójica? Te dice, te voy a hablar de una leyenda. Pero la leyenda no está a la mano. Lo mismo hace en otras pinturas donde pues está narrando, donde Jesús está en Jesús está en la casa de Magdalena y tal. Y lo que se ve pues es una gente sirviendo comida y allá atrás está Jesús con las dos morritas. O sea, es genial pues. Pero hasta aquí ustedes ya pueden disfrutar la pintura y pueden meterse y pueden hacerle zoom y ver, ahí hay gente, güey, nada tiene sentido, ver, ¿no? Ustedes pueden ver eso. Pero lo cierto es que se necesita otro campo de conocimiento, ¿sí? Entonces, mi punto es este. Hasta aquí ustedes ya disfrutaron la pintura. Pero si no saben el mito, ¿van a disfrutar menos la pintura o van a disfrutar diferente la pintura? ¿Van a observar más en la pintura o van a observar menos en la pintura? Lo cierto es que pueden darse cuenta de todo sin saber, pero no van a tener el nombre. Ahora, lo que está pasando acá atrás es que estaba esta morrita que se llama Aracné, casualmente. Casualmente se llama Aracné. Obviamente ella preexistió a las arañas. ¿Ok?
Esta morrita... Ay, me estoy poniendo en pose de contar la historia. Esta morrita se llama Aracne. Aracne estaba bien perrona para tejer. Perroncísima. Y decía, a mí todos me la pellizcan. Y todos la pellizcaban. Eso es lo que de eso se trata la historia. Que de eso la pellizcan. ¿Ok? Entonces Ovidio en sus metamorfosis cuenta que Palas se dio cuenta de este problema y dijo, a ver, ¿cómo que? ¿Cómo que te crees bien vergas? Y entonces se disfraza de anciana, ¿no? Y le dice, si muy vergas, yo te reto a que tejamos algo, ¿ok? Es una lección de ibris, ¿ok? ¿Qué es la ibris, gente? Es la soberbia, pero la ibris es la soberbia contra los dioses. Es que tú digas, pinche Zeus me la pela, güey, ¿sí? Y entonces Zeus te manda algo para que te... O Zeus te coge, o sea, depende. Depende cuál sea el humor de Zeus. Entonces, empiezan a tejer y dependiendo cómo reciban el mito, pero pues a veces gana una, a veces gana otra. Pero la cosa es que Aracne estaba bien perra. Pensemos que ganó, pensemos que tejió mejor, porque es una cuestión subjetiva, ¿no? Pero la morra, en lugar de tejer algo bonito, unos floreritos, lo que hizo fue, pues, tejer en un telar las infidelidades de los dioses. Y entonces, bajo ese pretexto, Palas dice, óyeme, ¿cómo? ¿Qué pedo, güey? O sea, no solo eres cibriosa diciendo que tejes mejor que yo Merol. O sea, se quitó su disfraz, en realidad estaba bien buenota. Y le dice, a ver, primero que nada, te pones a decir que eres mejor que yo para tejer. Cosa que es imposible porque soy una diosa, güey. Yo preparé a Pandora, my guy. Yo preparé a Pandora junto con todas las demás diosas, güey. ¿Qué pedo? Tú existes gracias a mí, para empezar. ¿Por qué? Porque yo creé a la mujer junto con un montón de cosas. Y barro y la chingada. Y se la dimos a Epimeteo. Que era el hermano pendejo de Prometeo. Y ahora tú me estás diciendo... Y aparte te puedes a pintar a los dioses cogiendo. Y lo que... Y entonces ella le dice... Pues muy bien. Muy buena para tejer. Y vas... Pero te voy a dejar vivir. Pero te voy a dejar... colgada para siempre y tejiendo toda la vida. Y entonces Ovidio dice, no, y sí, se le fue desapareciendo la nariz y la boca y ya no tenía cuerpo y todo era como una gran panza. Era esas hormigas panzonas, pues esas arañas panzonas. Y entonces, dice Ovidio, todo se volvió una gran panza, pero sus dedos podían seguir tejiendo. Y entonces, así fue como la araña creó su primer telar, ¿no? Es su primera obra. Y entonces, así es como nacen las arañas. En fin. Rubens, cuando viaja a España, se encuentra con... Rubens, pintor flamenco, muy importante, más importante que todos nosotros. Todo el mundo que está viendo aquí. Nadie es tan importante como Rubens. Tampoco nadie es tan importante como Velázquez. Puede que en algún punto sean importantes ustedes. Por el momento no eres tan importante como Rubens para la historia. Nadie es. Rubens pinta a las mujeres más hermosas que puede haber en la pintura, según mi percepción. Velázquez solo es un genio y ya, es un genio y entonces no eres tan importante como Velázquez ni como Rubens, pero en fin, va a España y entonces se encuentra con pinturas de Tiziano. Y entre las pinturas de Tiziano que se encuentra está nada más y nada menos que El rapto de Europa. Y entonces, ¿qué hace? Que seguramente se volvió compa de Velázquez, porque son contemporáneos, y ahí estaba Velázquez. Velázquez probablemente estaba viendo, ¿qué estaba haciendo, güey? Estoy copiando esto, güey. Pues, Rubens copia
la pintura de Tiziano, además de una original que hace él. Copia la pintura de Tiziano y el rey de España se la compra. Y entonces, gente, esa pintura, que es el Rapto de Europa de Rubens, es la misma pintura que toma Velázquez y es esta que está aquí. ¿Sí ven? Aquí está. Este es un detalle o un fragmento de la composición de Rubens. Y entonces, técnicamente, es una pintura de Rubens que es una copia de Tiziano hecha por Velázquez. Y así es como sabemos que lo que está pasando ahí atrás es la leyenda de Aracné. Y ya no solo saben la historia de Aracné para saber qué es lo que está pasando tanto aquí enfrente como aquí atrás, sino que además saben que lo que está haciendo Velázquez es un statement. Está pronunciándose al mismo nivel que Tiziano y Rubens porque se está poniendo en el mismo grupo. Así como Rubens copió a Tiziano, así mismo Velázquez copia dentro de en una especie de metapintura. Pone al Rubens dándole su lugar a él. Y no nada más pasó ahí. No nada más ha pasado ahí, gente. Es lo mismo que hizo Dante poniéndose con Virgilio, Horacio, Lucano en el libro cuarto de la Divina Comedia. Ahí fue cuando Dante dijo, es que yo estoy en el grupo con estos. Así Velázquez está diciendo, no solo estoy usando como pretexto las hilanderas, que seguramente las vio y la copió de una escena de hilandería real, y entonces aprovechó el mito que había copiado de Tiziano Rubens para meter una pintura de Rubens y luego él mismo colocarse en esa triada de pintores que pintan la misma historia, la misma pintura, y entonces una especie como de fractal donde aparece Tiziano contando la infidelidad, Rubens haciendo su versión y luego él usando esa versión para hacer la parte de una especie de legado, no solo pictórico, sino mitológico. En ese sentido, ellos son Aracné y ellos pintan mejor que los dioses, güey. ¿Sí ven esa pasada de lanza? ¿Sí ven eso? Entonces, alguien que copiaba el natural y que su máxima expresión artística está en esta pintura de la que nunca voy a hacer un video, porque todo el mundo tiene un video, que son las meninas, en un retrato, güey. Él muestra ese poder, pero también puede hacer esto. Puede hacer mitología que parezca una escena costumbrista. Y entonces lo que hace es colocar en su costumbrismo, en sus retratos al natural, un mito ahí atrás, que por cierto, nada más para terminar de analizarlo, pueden ustedes ver esa ventana que les decía que no habían visto, que estos mismos trucos están en las meninas. Ustedes pueden ver la línea de luz que está entrando, el diálogo que está entre los personajes, la diferencia entre una persona como tal y lo que aparece en la pintura, o en este caso en el telar, la escena de Rubens, y toda la sucesión de miradas que existen. Nos está viendo porque pues es lo que tiene que hacer, ¿no? Y con una luz totalmente diferente a la que está en enfrente. Entonces, esto es una narración paradójica. Te voy a mostrar este mito, pero antes pues te pongo algo aquí enfrente. Y si quieres hacer el mito, lo que pasa es que él no sabía, güey. Y esto es genial, por eso es que hemos alcanzado a Velázquez apenas, güey. Porque lo que él, les voy a mostrar en la pantalla es lo que él quería. Guacha. Narración paradójica. Aquí está la leyenda de Aracné. ¿Ok? Lo ves y te va a gustar. Pero si tienes ese otro conocimiento, lo que vas a hacer es esto, mira. ¡Pam! Y ya estás en otra pintura, en otra escena, en otro plano. Está fantástico, ¿no?
está bien pesado. Están las pinturas ahí. Y una de las cosas por la que se ninguneaba a quienes pintaban el natural es que, primero, no necesitaban más que la técnica y no necesariamente había inventiva. Yo estoy un poco de acuerdo con eso. En ese sentido quizás sea medio snob. En el caso de Velázquez no aplica, siento, porque sobrepasa todo lo demás. Es demasiado torrencial, es demasiado fuerte, no dibuja, pinta. Pero, por otro lado, se decía que el pintor que hacía estas cosas que sabemos que él ya hizo en esta pintura, sabía cosas. Y entonces hay una diferencia entre ser un pintor, un pintador, alguien que pinta, y un artista. Y la diferencia es que el pintor es quien pone pintura, pero el artista es un trabajo intelectual. Existe algo detrás de esa pintura, y entonces por eso es que se ninguneaba a quienes hacían costumbrismo o bodegones. Se ninguneaba porque si esto es puro técnica, pero no hay inventiva, no hay creación y no tienes nada en tu cabeza. Esa crítica se puede hacer a un montón de facetas del arte de ahorita, y no lo vamos a hacer porque no estamos aquí para ofender. Pero lo cierto es que esa parte que exigían, luego Velázquez se las dio incluso en escenas costumbristas, porque él demostró no solo que tenía la técnica para hacer al natural, sino que también conocía cosas, también se fue a Italia, también copió las pinturas de Miguel Ángel, también copió a Tiziano, también copió a Rubens ahora. Entonces, sí hay muchas capas que puedes ver en una obra. Si sabes más cosas, vas a saber más. Si sabes más cosas sobre colores, vas a saber por qué esos colores. Eso no lo trabajamos aquí, pero se puede. Si sabes cosas de moda de la época, vas a poder decirme qué ropa traía y si está bien o no. Si sabes sobre una época, vas a poder entender la pintura más que otros. Sí, es cierto. Se necesita saber mucho para entender una pintura por completo. Se necesita, si sabes más, aprendes más de una pintura, eso es cierto. Pero eso no significa que el disfrute que tiene quien ve y no está basado en el tema de mitología o en el tema de la moda o en el tema del uso de colores, si tiene una sensación al respecto y puede ver esta pintura y querer ir al siguiente plano y caminar en la pintura como nos pasaba cuando nos quedábamos viendo como locos el libro de la primaria que tenía dibujitos, si nos pasa eso, es suficiente. Y nadie tiene que decirle a nadie cómo disfrutar una puta obra. Y nadie tiene que decirle a nadie qué obra sí puede disfrutar o qué no. Simplemente lo que hace es verla, sentir algo, y si sabes un montón y puedes ver un montón de cosas como esto que vimos aquí, está bien también. Pero tu disfrute no puede ser mayor o menor que el del otro. Porque el disfrute va a depender de las percepciones del otro. Y si yo no tengo, por ejemplo, papilas gustativas en la boca, puedo comer lo que sea y me va a llenar igual. La cosa es que aquí sí podemos desarrollar el otro conocimiento para saber lo otro. Y un poco estos videos se trata de eso, que les den ganas de ir al otro plano a ver qué está pasando allá en aquella pintura que está detrás, que probablemente no sabían que era de Rubens. Y eso. Solo se trata de disfrutar la pintura, de pasarla bien cuando uno ve estas cosas y además de poder decirle al otro, güey, ¿sabías este pedo? Ahora ya sabes, güey, ya sabes más, estás más cabrón. Porque saber es lo único importante. Y ya, eso era todo. Salud.